Yo, Ángel, sin embargo, bueno, lo que diga Miguel Ángel Rodríguez a partir de las 5 de la tarde, da igual. Y estos tweets son de las 5:40 y tal. En la sentencia del Supremo hay claves suficientes para entender que Púmpido no va a poder salvar al fiscal delincuente. Lo siento, Sánchez, pa'lante. Estás hundido, eres un dictador. Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara. Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle. A ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais pa'lante. Pa'lante, dice hoy el Partido Popular, golpismo judicial, están diciendo los aliados. Yo no, de verdad, no creo que sea una exageración decir que desde el 81, desde el 23F, no ha habido un ataque tan directo, tan brutal al sistema democrático como el que hemos visto con esta sentencia infame, absolutamente infame, impresentable. Hay que recordar que son 5 jueces a 2, que tanto saben de derecho penal unos como otros, no saben menos las dos magistradas progresistas que los 5 conservadores. Hay que recordar que esto causa origen en un fraude fiscal de 350.000 euros que va para adelante. sobre una comisión de 2 millones de euros por negociar con mascarillas en lo peor de la pandemia. Que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que intentando revertir el gran bulo que publica el jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, este señor que anda por ahí, este funcionario público, por cierto, funcionario público, que anda por ahí tuiteando con estas amenazas y este desparpajo suyo tan vespertino y tan curioso, y que todo esto al final termina con el fiscal general del Estado inhabilitado. Es una vergüenza y efectivamente es un golpe de Estado difuso. No sé. Creo, lo digo con todo el convencimiento, lo es. El que pueda hacer que haga, ahí está. Pedro Piqueras, golpismo judicial. Esto es lo que hoy han dicho los abogados, los aliados, del gobierno. Yo no me atrevería a decir golpismo judicial, Personalmente creo que también le tengo un cierto respeto a lo que sale del Supremo, pero sí que es cierto que es una sentencia discutible y criticable también. Discutible porque se basa en indicios exclusivamente. No solo que se basa en indicios, sino que además está claro que no han tenido en cuenta pues la declaración de varios periodistas que decían haber tenido el documento en su poder antes de que se hiciera público. Y que ellos lo hicieron público. Quiero decir que cuando todo se hace en base a unos indicios y no se tiene en cuenta todos los testimonios, pues es bastante discutible lo que sale de ese tribunal. En cualquier caso es la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que sí creo es que una sentencia de este tipo se produce en un ambiente ya de por sí bastante oscuro, es decir, un ambiente precedido por aquella declaración a la que hacía referencia de Aznar, ¿no? El que pueda hacer que haga, ¿no? Y esta sentencia, en este sentido, hoy lo que crea es una polarización, yo creo que cada vez más grave. Y sobre todo, con las cosas que dice Miguel Ángel Rodríguez, que rezuman odio y venganza, con ese pa'lante para todos, la verdad es que se crea un ambiente que empieza a ser bastante irrespirable. Desde luego, yo no voy a discutir la sentencia, es el Tribunal Supremo quien la ha emitido, pero desde luego creo que contribuye, tal y como se ha hecho, a la polarización. Sí. Pedro Piqueras, cuídate, un abrazo fuerte. No creo que no haya ninguna institución del Estado que no sea digna no solo de crítica, sino incluso de crítica severa. Los periodos de lawfare, es decir, la utilización del Poder Judicial para dar golpes políticos, lleva una década produciéndose, se ha producido en América Latina, se ha producido en otros sectores, y en España ha llegado con la manipulación de una parte de la judicatura muy vinculada a la extrema derecha que está utilizando el Poder Judicial para hacer política. Eso lo hemos visto y se ve claramente en que la división de los jueces conservadores son los que han dicho que no van a poner al fiscal en el de la tribuna y luego absolverlo, y eso lo hemos oído durante el proceso, y la parte más progresista del Tribunal Supremo dice que no, esto no daña la democracia ni polariza nada, y no estoy de acuerdo. Esto hace que se dañen a sí mismos los que intentan utilizar la justicia para hacer política, y desde luego creo que esta sentencia, insisto, yo también me la he estudiado como todo el mundo que tenga ganas, y ve que no hay pruebas, es que han condenado a una persona sin pruebas, y a mí lo que me parece es que eso lo que debilita es una institución democrática como debería ser el Tribunal Supremo hoy puesto en cuestión. Y desde luego yo sí me atrevo a cuestionar su sentencia y a no creerme lo que digan un grupo de jueces que lo que están haciendo es política. Y de verdad lo digo, porque en fin, es un señor, hay que recordarlo, que fue detenido por conducir con altas dosis de alcoholemia, etcétera. O sea, yo a partir de las 5 de la tarde lo que diga este señor, que efectivamente va con pa'lante, no sé qué, tal, bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece poco golpismo judicial. Yo creo que esto es un golpe de Estado difuso y muy real y muy grave. Yo recuerdo, porque conviene recordarlo,
que el origen de todo esto es un tipo que se lleva, un paisano, como dijo su novia, que se lleva 2 millones de euros en plena pandemia. Un caso con Hacienda que le va a caer un momento. Se lleva 2 millones de euros con mascarillas, cuidado, 2 millones. Que claro, parece que al final no. 1, 2, defrauda 350.000. 2. Tercero, cuando alguien se entera de que le está persiguiendo la agencia tributaria, se monta un pedazo de bulo de narices reconocido por la propia sentencia en el que participa el jefe de gabinete, un funcionario público, jefe de gabinete, y monta un tinglao espectacular, un bulo que publica un periódico importante de información nacional en portada. Y a partir de ahí el fiscal, me corregirá el juez Garzón si me equivoco, el fiscal general del Estado tiene una responsabilidad atribuida en el Estatuto Fiscal, que es la comunicación de los procesos. Es decir, tiene la responsabilidad de explicarle a la ciudadanía las cosas que considera que deben ser conocidas. Hoy y el resultado al final es que paga el fiscal general del Estado por una pandilla. Estás mezclando cosas. Ah, sí, estoy mezclando cosas, vaya por Dios. Madre mía. Al final de todo esto, en una sentencia cogida completamente por los pelos, un adefesio de sentencia diciendo que el fiscal estoy de acuerdo con lo de los pelos, diciendo que aquí ha filtrado el fiscal o su entorno, dice literalmente. O sea, que da igual si ha sido el fiscal o su entorno. Terceros. Da igual, o terceros. Y haciendo referencia luego en una nota de prensa que ya se había descartado como delictiva. Es una vergüenza, hombre, es un golpe de estado difuso. El señor Garzón, Baltasar, queridísimo, no lo puede decir y ni lo puede decir el gobierno. Pero yo lo digo porque sí, porque es un golpe de estado, es una ofensa. Es una ofensa para el sentido común de la ciudadanía. El gobierno ya lo ha dicho, que el Tribunal Supremo, una mayoría de la sala del Tribunal Supremo, se haya atrevido a mandar a este señor, a inhabilitar a este señor, que es un hombre honrado, como todo el mundo sabe, lo sabe todo el mundo, hasta sus críticos. A mí lo que me parece es que se produce en la sentencia, hay muchas cosas que decir de la sentencia, pero se produce una inversión encubierta o tan no encubierta de la carga de la prueba. Es que lo que le dicen al fiscal es que tenía que haber hecho cosas. No, lo que tiene que hacer es el instructor instruir y el juicio probar. Y si no tienes prueba directa, no puedes hacer una hipótesis circular. Es decir, me voy a la otra, a la indirecta, pero no doy alternativas. Vamos a leerlo. Si optas por eso, tienes que explicarlo, y ese es el problema. Vamos a leerlo, porque esto es lo que tenemos ahora mismo. Esta es la sentencia, estos son sus 2 argumentos y luego sus 3 saltos al vacío en la lógica, porque hay 3 triples desde 7.25. Esto es lo que tenemos. Primero, primer argumento. Dice la sentencia que el fiscal general del Estado tiene un deber reforzado de reserva y que, por tanto, cualquier confirmación de dato que salga en nota de prensa o que salga de la oficina es su responsabilidad. 1. Primer argumento. Y segundo argumento, deber de confidencialidad que no desaparece por el hecho de que haya sido publicado esto. Es decir, lo que dice el Supremo es que González Amador esté firmando un pacto con Hacienda no permite que el fiscal confirme ese pacto con Hacienda. Así que, sea por llamada o sea por nota, las 2 cosas dice el fiscal. Él dice es inocente, el Supremo dice por las 2 se le condena, esas 2 cosas le hacen responsable. Estos son los 2 argumentos del Supremo. Pero a partir de aquí hay 3 saltos en la lógica, 3 triples muy considerables. El primero es el de queda como hecho probado que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato quien filtra a la cadena SER. ¿Cómo que el fiscal o una persona de su entorno? Si es el fiscal, se condena al fiscal. Si es otra persona, no se puede condenar al fiscal. ¿Quién ha filtrado aquí? El Supremo dice literalmente esto, un acusado o una persona de su entorno. Este es el primer salto en la lógica. No es lo mismo, pero se condena al fiscal general del Estado. Segundo salto en la lógica, se asumen contactos que no se prueban. ¿Dónde está la llamada en la que Álvaro García Ortiz filtra? Lo que se dice es esto, que hay una comunicación de la cadena SER al fiscal, que no se consigue establecer esa llamada, 4 segundos después salta un buzón de voz, pero a partir de ahí dice,
llama sumamente la atención y es sugerente de otra comunicación personal, indiciaria de contactos posteriores. El Supremo literalmente se inventa, sin tener ninguna prueba, que el fiscal ha descolgado otro teléfono y ha llamado a un periodista, o que ha habido mensajes a través de otras personas. Nada de esto está probado. Este es el segundo salto en la lógica de todo esto. Y nos queda un tercero, y es el de la inversión de la carga de la prueba. Porque lo que reprocha el Supremo es que haya borrado su teléfono. Y lo que se dice es, cuando el borrado del teléfono es voluntario y consciente, esto, cuando no se practica de forma selectiva, sino integral, es una prueba incriminatoria. El Supremo da la vuelta al procedimiento que en España rige, el de que hay que probar la culpabilidad. Uno no tiene que probar su inocencia. Estos tres saltos al vacío del Supremo hoy están planteando todo tipo de cuestiones. Y una conclusión: ha ganado la mentira. Porque esto es lo que se reconoció en el tribunal. Que todo lo que se había dicho en los periódicos, lo que había dicho Miguel Ángel Rodríguez, todo era mentira. Mentira porque tenía ganas. Eso no es información. Es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. Me parece que no sorprende a nadie porque el Tribunal Supremo está siendo muy coherente en su comportamiento con todo lo que ha ocurrido a lo largo de este proceso. Si acudimos a la fase de instrucción verdaderamente estrambótica, si acudimos a lo que todos hemos visto y oído en el juicio oral, si analizamos ahora no solo la sentencia, sino también los votos particulares, que son una enmienda a la totalidad de las posiciones de los 5 magistrados de la sentencia. Si acudimos a que hemos tenido que pasar 19 días y esperar 19 días para intentar entender un fallo que fue comunicado levantando, esto sí, serias dudas acerca de la existencia de una deliberación seria, real y creíble, porque las deliberaciones tienen que ser serias, reales y creíbles, y nada de eso invita a pensar. Pues coherencia total con el comportamiento de un procedimiento que resulta muy difícil analizarlo en términos estrictamente jurídicos. Ángeles, yo me debato desde ayer si entrar en el valor probatorio o entrar en elementos acerca de si se ha justificado suficientemente la autoría y no entrar en lo que hoy al menos la mitad de España piensa, que estamos ante una sentencia política, y la otra mitad de España se confirma o se conforma, las dos cosas, con una supuesta argumentación jurídica. Señor Urías, ¿cómo es posible? Hay 3 saltos en la lógica que ahora mismo no cuadran. Claro, a ver, la sentencia aparentemente no está mal hecha, es una sentencia sólida, con muchos argumentos jurídicos, muy larga, 240 páginas, bueno, pero es que resulta que al final el núcleo de la sentencia, el problema principal que se plantea, se resuelve en 4 o 5 párrafos y sin dar mayor explicación. Es decir, el tribunal nos dice que está convencido de que tiene que haber sido el fiscal general. Dice, no hay otra explicación posible, tuvo que ser él. Pero es incapaz de explicarnos cuáles son los argumentos, los datos objetivos que le llevan a este convencimiento. Luego, una sentencia llena de frases muy sólidas, diciendo, estamos convencidos sin duda, pero que es incapaz de explicar de dónde sale el convencimiento. A mí como ciudadano no me importa que el juez esté convencido o no. Lo que me importa es que haya datos que permitan a cualquiera, objetivamente, llegar a ese convencimiento. Y eso es la parte que la sentencia le da menos importancia y es lo que no somos capaces de encontrar en ningún lugar. Baltasar Garzón. Desde mi punto de vista, la sentencia jurídicamente es bastante floja. Yo la catalogo como una sentencia al peso. Es decir, 233 páginas, de las cuales yo he calculado que 50 son las aprovechables y de ellas son 30 y tantas del voto particular, ¿no? Porque probatoriamente es inane, es decir, como bien
decía Urías, hacen afirmaciones, pero hacer esas afirmaciones tienen que tener una base probatoria comprobada, demostrada. No puedes decir que las cosas suceden porque sí. Por ejemplo, cuando se dice que habla por otros medios con el periodista de la SER, tienes que decir cuáles son esos medios. No puedes decir, bueno, habla por otros medios. ¿Cuáles? Porque si no, es imposible que hagas el juicio de valoración ponderado. Cuando dice que circunscribe solo a un círculo de cuatro personas y él 5, lo hace porque si no es así, pierde el control de los 400 y pico que el juez de instrucción se negó a investigar. Invierte la carga de la prueba, le dice que el fiscal no ha hecho nada. No, es que mire, el fiscal, que es en este caso el acusado, no tiene que hacer nada, tiene que ser antes la acusación quien tiene que romper el principio de presunción de inocencia. Pero el círculo es tan pequeño porque de esa forma se puede unir la filtración del correo con la de la nota. Porque si cae la del correo, la nota es absolutamente atípica, porque no existe esa tipicidad. Lo dice muy bien el voto particular, porque dice, oiga, no había otra solución posible para evitar que se siguiera cometiendo un hecho ilícito como era el bulo establecido que afectaba a una institución fundamental constitucional como es el Ministerio Fiscal. Y además, se desarrolla fuera del ámbito de la presunción de inocencia. Ese pacto de posible acuerdo era incluso extraprocesal, no se había iniciado el proceso judicial. Tiene que ser controlado por un juez a posteriori, es decir, y la propia persona interesada a través de su defensa hace dejación de esa confidencialidad, se le pasa a Mar, se le pasa a un abogado del Estado amigo, es decir, no, ya era público. ¿Esto cae? ¿Esto en el Constitucional cae? Pues posiblemente sí, pero hay que matizar mucho el hecho de caer, como decís vosotros. A ver, el Tribunal Constitucional no puede decidir si el fiscal es culpable o inocente. Solo puede decidir si en el proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales. Posiblemente decida que sí, porque hay muchos indicios, pues porque se ha invertido la carga de la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al juez imparcial, los mismos jueces que instruyeron o que revisaron la instrucción han juzgado, por el principio de tipicidad. Hay muchos motivos de vulneración de derechos, pero eso no quiere decir que el Tribunal Constitucional pueda decir que el fiscal es inocente. Y el tribunal tiene una pequeña trampa que ha metido en la sentencia para el caso de que esto suceda. Porque la difusión de la nota de prensa, que está metida con calzador, que no tiene una argumentación jurídica, dice se inventa la unidad de acción, pero evidentemente contar en una nota de prensa algo que ya se sabe nunca puede ser delito de divulgación, no se divulga nada. Pero eso está metido porque se sabe que la nota de prensa la redactó el fiscal general. Entonces, en caso de que se tumbe toda la sentencia respecto a la culpabilidad, digamos, en cuanto a la filtración, el Tribunal Supremo siempre le va a quedar la opción de decir, en todo caso, el fiscal ha reconocido que él escribió la nota, no hay duda de prueba, la nota es delito, pues pa'lante, como dice Mar. Pa'lante. Joaquín Urías, cuídese, gracias, un abrazo. En definitiva, yo creo que asistimos al mayor daño que el Tribunal Supremo ha podido hacer a la justicia en este país, que es que nadie crea realmente que estamos ante una sentencia que fije una verdad judicial, sino estamos ante un debate abierto permanentemente sobre a quién convence esta sentencia y a quién no convence a esta sentencia, como si estuviéramos comentando prácticamente un partido de fútbol. Esto erosiona la confianza en la justicia sí o sí, y creo que esto es por obra y gracia del propio Tribunal Supremo. Yo creo que no se puede confundir un análisis técnico jurídico con un resumen de los argumentos que hace el Tribunal Supremo, ignorando que todas esas aproximaciones que se han explicado han sido enmendadas por el voto particular y obviando la existencia del voto particular. Por cierto, voto particular de quien era y quien tenía atribuida la ponencia de la sentencia, y nunca nos han explicado en qué momento esa pretendida ponencia pudo ser discutida y por cuánto tiempo en la sala. Apelo a todo esto porque esto es lo que justificaría que el fallo
que hoy que conocimos hace 19 días con la sentencia y la motivación que hoy ya tenemos en formato papel, ese fallo no estuviera ya predeterminado. Ignorar que esta sentencia tiene argumentos más allá de los meramente jurídicos no es ignorar el valor del derecho, sino es vivir en el mundo real y no tener unas orejeras en relación con un comportamiento del Tribunal Supremo que ha roto la confianza de al menos la mitad de la ciudadanía, cuando la función principal del órgano supremo del Poder Judicial es precisamente reforzar esa confianza y no erosionarlo bajo la pérdida de la imparcialidad. Aquí asistimos, desde luego, después de todo el proceso, no es que estemos haciendo un juicio exclusivamente sobre la motivación de la sentencia, es que hemos visto la fase de instrucción, es que hemos visto el juicio oral, es que hemos visto la densidad del voto particular. Estamos asistiendo, y es para mí lo peor, no el futuro personal de Álvaro García Ortiz, que para él la situación es absoluta, pero estamos haciendo un juicio también acerca del impacto de esta sentencia en las estructuras de confianza de uno de los tres poderes del Estado, y esto está extraordinariamente dañado. Cuando tú dictas una sentencia y el resultado es que la mitad de la ciudadanía no cree en nada de lo que estás diciendo, algo ha fallado. Algo en tu trabajo has hecho mal. Y luego, si tenemos tiempo y seguimos con esta cuestión, hablaremos también de algún elemento que falta, a mi juicio, en la motivación de esta sentencia. Bueno, el Colegio de Abogados de Madrid, cuando se persona en este proceso como acusación popular, lo hace precisamente en defensa, se supone, del ejercicio de defensa de sus clientes. Por lo tanto, hombre, esto de que el asunto no tenía conexión, o eso de que el señor Alberto González Amador no vaya a querer utilizar el pronunciamiento del Tribunal Supremo precisamente en defensa de su proceso penal, pues también, perdonad que lo diga así, pero sería una ingenuidad. Y el Tribunal Supremo dice lo que dice. Ya veremos lo que dice el tribunal que enjuicie el proceso penal contra este particular. En todo caso, yo creo que nos corresponde a los analistas políticos que estamos hoy en esta mesa, por supuesto, estudiar en profundidad la sentencia y hacer los juicios de valor que consideremos pertinente. Pero que a nadie le quepa la menor duda que un ciudadano de a pie, con un mínimo sentido de lo que es la justicia, de lo que es un procedimiento penal, de lo que es la presunción de inocencia, de lo que es vivir en un Estado de Derecho, que para condenarte a un delito te tienen que destruir de manera indubitada tu presunción de inocencia, no le basta ni le es necesario leer la sentencia para tener un juicio razonable de las dudas que genera esta sentencia del Tribunal Supremo. Y digo esto porque uno de los grandes debates que queda pendiente en esta sociedad es demostrarle al Tribunal Supremo y a todos los tribunales de justicia que sus pronunciamientos se legitiman en función de la calidad de su motivación y, sobre todo, de la capacidad para convencer a la ciudadanía de que no hay ningún otro interés espúreo en la aplicación de la ley que no sea la aplicación de la ley. Y con este tipo de procedimientos, por lo excepcionales que son y por las dudas a lo largo de todo el procedimiento, en los términos que yo al menos los he expresado, de verdad que esa duda no se disipa. El ponente de la sentencia consideró que cuando uno de los periodistas le plantea el dilema moral de que él sabe quién es su fuente, pero que no puede desvelarla y por tanto se encuentra ante un dilema moral, pero que desde luego su fuente no es el fiscal general del Estado, el presidente de la sala, que es el ponente de esta sentencia, le dice: no nos amenace. Vive como una amenaza la descripción que hace el periodista, claramente exculpatoria del fiscal general del Estado. ¿Por qué la percepción del presidente de la sala, que insisto es el ponente de la sentencia, vive como una amenaza, una posible testimonio que deja, que declara la inocencia del fiscal general del Estado? Y termino insistiendo en algo que ya he tratado de señalar. Cuidado, que la motivación de una sentencia penal no solo consiste en probar hechos que sean delito tipificado en el Código Penal. Consiste también en motivar el régimen de la autoría.
Y aquí los hechos probados dicen que el fiscal general es autor o alguna de las personas de su entorno y no motiva cuál es el régimen de autoría en los términos que prevé el artículo 28 y 29 del Código Penal. Claro, es que no... Y esta falta de motivación es, a mi juicio, un elemento de debilidad de esta sentencia en la que estamos recabando poca atención. Creo que desde ayer la atención está prestada en si se ha probado suficientemente unos hechos que el Código Penal tipifica en el artículo 417 como revelación de datos reservados y por lo tanto la conclusión es que incluye un reproche, ¿no? Yo creo que hay que fijarse en el fallo. El fallo dice que el fiscal general del Estado cometió ese delito en régimen de autoría. Pero en los hechos probados, la propia sentencia dice que esta actuación la ha podido cometer el propio fiscal general de Estado u otras personas que estén en su órbita de actuación. Cuando en los hechos probados de una sentencia el término de la autoría se abre no solo a la persona que va a ser condenada, sino a aquellas otras personas que estén bajo su régimen de actuación, la sentencia debe motivar también en qué condiciones está sancionando esa conducta por autoría. Y eso exige que se motive los artículos 28 y 29 del Código Penal. Es decir, el fiscal general del Estado ha sido autor de un delito de revelación de datos, pero ha sido un autor directo, ha sido un autor mediato, ha sido un coautor, ha sido un inductor. Nada de esto se explica ni se motiva en la sentencia. Dicho de otra manera, el fiscal general del Estado dio órdenes ¿a quién? Para hacer qué, constitutivo de un delito, dejó hacer, se concertó todo este tipo de actuación en un plan, hubo reuniones, todo esto no está motivado y los hechos probados a los que apela el Tribunal Supremo insisten en la idea de que son actuaciones atribuidas al fiscal general del Estado o a personas de su entorno. Bueno, pues cuando luego el fallo hablamos de autoría, hay que motivar este término de la autoría. Y este reproche técnico jurídico, obviamente el Tribunal Supremo no lo ha resuelto, lo que pone también de manifiesto esa debilidad en la motivación y suscita dudas acerca de que este pronunciamiento pueda ser analizado estrictamente bajo unas lentes jurídicas y que necesitemos acudir para encontrarle una lógica a otras lentes que van más allá de lo jurídico y que tienen otra naturaleza.